meter en aguas profundas, podemos sumergirnos en las profundidades de Dios por medio de la adoración. Esta mañana les pido que me acompañen ahí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versos 26, Primera de Corintios 1, 26 al 31. Está en la pantalla, ahí está. Amén. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Gloria a Jesús, ahí está. Ese texto ahí le pido que lo mantenga abierto. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta mañana quiero comenzar una serie acerca del llamado que Dios nos hace a trabajar en el ministerio. William Temple, un famoso autor clásico de la literatura cristiana, decía una frase célebre que dice: todo cristiano es un misionero. Así que nosotros no tenemos que preguntar si estamos llamados o no, porque todos estamos llamados. Si usted no está llamado, no es cristiano, en otras palabras. Si usted no es misionero, no es cristiano. Porque todos los cristianos estamos llamados al ministerio. Martín Lutero decía que nuestro bautismo fue nuestra ordenación. Imagínese, cuando usted fue bautizado, usted fue llamado automáticamente a servir a Dios. Usted está llamado al ministerio. Se llama, esa doctrina es una doctrina reformada que se llama el común sacerdocio de todos los creyentes. Y nosotros creemos en el común sacerdocio de todos los creyentes. Eso significa que antes, ¿verdad? Antes de la reforma, lo que se sostenía, lo que se creía, es que solamente estaban llamados al ministerio aquellas personas que se dedicaban a la vocación eclesiástica, es decir, los sacerdotes, las monjas, etcétera. Pero Lutero dijo: no, en Cristo todos estamos llamados al ministerio, y por eso se comenzó a llamar el común sacerdocio de todos los creyentes. Todos tenemos un llamado al ministerio. Así que usted no se puede preguntar: ¿será que yo estoy llamado al ministerio? No, esa pregunta no cabe, esa pregunta no es posible. Todos estamos llamados al ministerio. Lo que yo tengo que preguntarme: ¿cuál es el llamado que Dios me hizo? Pero hoy, antes de hablar de eso, esta primera semana, quiero que todos comencemos en el mismo lugar y atendamos a esto que nos presenta aquí el apóstol Pablo en Corintios capítulo 1. Miren qué interesante. Pablo comienza por decirnos que Dios ha llamado, ha escogido lo más bajo, para llevar a cabo lo más noble. Lo más noble es anunciar el Evangelio, proclamar la verdad de Dios, es expandir el reino de Dios en la tierra. Eso es lo más noble. Pero Dios, en vez de buscar a la gente, ¿verdad?, a la gente encumbrada,
La gente de bien, lo que llamamos la gente de bien, los nobles, los que tienen títulos nobiliarios, la gente de buena cepa, de acervo, la gente que tiene, ¿verdad?, una estirpe gloriosa, en vez de buscar a los magnates, a la gente poderosa, a los pipirisnais. Dios buscó fue a la escoria de la humanidad. Este Dios nuestro tiene sus maneras muy particulares de hacer las cosas, ¿verdad? Lo lógico es que se fuera a buscar lo bueno, la crema innata, la gente cernida, la gente acabada, la gente refinada, la gente culta, los bardos. Pero Pablo dice: mis queridos hermanos, no hay muchos de esos entre ustedes, no se crean la gran cosa, porque Dios escogió lo peor, ¿verdad? Allá en Andalucía, en Sevilla, dicen lo mejor de lo mejor. Dios no buscó lo mejor de lo mejor. Dios buscó fue lo peor de lo peor. Lo vil, lo rechazado, lo que no servía, el bueno para nada. Dios buscó fue la escoria, dice. Y la palabra escoria es, bueno, usted sabe, lo que desecha nuestro cuerpo después de comer. La escoria de la humanidad. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque imagínese que yo soy voy a ser digamos, soy un alquimista. ¿Qué sería más fácil? ¿Producir oro a partir de la plata o producir oro a partir de un pedazo de madera? ¿Qué sería más difícil? Es obvio que hacer oro desde un pedazo de madera hay que verle la cara a eso, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Dios escoge el trabajo más difícil para demostrar por medio de eso que no somos nosotros los que lo vamos a hacer, sino es Él quien lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Ese es 101 en el ministerio. Lo primero que hay que entender, esa es la clase 101 cuando usted va al ministerio. Lo primero que tiene que entender es que Dios no te está llamando para que tú hagas nada, porque tú no puedes hacer nada por Él. Eso es lo primero que hay que entender en el ministerio. Dios no te buscó porque tú eras bueno, bonito, inteligente, capacitado. Dios no te buscó por eso, porque Dios no te buscó para que tú hicieras algo. Te buscó para que lo dejaras a Él hacer algo por medio de ti. Qué tremendo. Por eso es que Dios busca al inservible. ¿Sabe por qué? Porque ese no se puede jactar, ese no puede venir a decir, no, Dios lo hizo porque, bueno, obvio, contaba conmigo, tenía que pasar. ¿Qué pasa? Dios busca al que sabe que no tiene nada que dar. Dios le pide al que no tiene nada, porque ese sabe que si va a pasar es por cuenta de Dios, no por cuenta de él, porque ese sabe que no tiene nada. Entonces, Dios hace las cosas de una manera sorprendentemente difícil, porque esa es la fórmula de Él. La fórmula de Él es que nosotros solamente nos prestemos para ser el conducto. En segunda carta a los Corintios, Pablo usa la imagen, la metáfora de una vasija de barro. Dice, somos vasos de barro. Y lo importante de ese vaso de barro, que es, ¿verdad?, no es estético. El vaso de barro es rudo, es
es un acabado, ¿verdad?, que no es muy fino. Usted no puede vender eso, ¿verdad? El vaso de barro es doméstico, es para usos, ¿verdad?, viles, digamos. Usted no va a vertir allí al invitado el mejor vino o la mejor bebida. Usted no va a servir algo, porque el vaso de barro es para otros usos. Pero Dios dice, Dios escogió el vaso de barro para llenarlo del mejor contenido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué imagen tan poderosa! Dios me buscó a mí, me escogió a mí para que el evangelio se vea más glorioso, para que Él se vea más glorioso. Nosotros somos el pedestal donde Dios se para verse más alto. Dios no nos escogió para otra cosa, sino para usarnos como el instrumento que Él va a usar para llevar algo de un lugar a otro lugar. Usted necesita una vasija para llevar agua del río al lugar donde está el sediento. Pero lo importante no es dónde viene el agua. Lo importante es que el agua llegue del río, del manantial, al lugar donde está el sediento. Dios transfiere el agua que da vida, pero lo hace por medio de vasijas que no son muy lujosas, no son muy brillantes, no son muy opulentas, no son, ¿verdad? No tienen nada, no tienen ningún valor. Son rudas, son toscas, son sin acabado. Ese somos tú y yo, mi querido. Ese somos tú y yo. Dios nos escogió para que la verdad del evangelio sea más obvia. Mire, hay una fábula que nosotros conocemos que es la princesa aquella que no sabía dónde sacar un príncipe para casarse y comenzó a besar sapos. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, besando sapos, una vez besó a uno que se convirtió en príncipe. Bueno, no haga eso porque va a tener que besar muchos sapos hasta que finalmente, ¿verdad? O sea, esa es una fábula, acuérdense, no es una ley física, no va a pasar. Pero Dios sí puede hacer de sapos como nosotros príncipes heraldos del reino de Dios. Nosotros somos un renacuajo, menos que un sapo. Pero cuando Dios nos ve, pone sus ojos en nosotros y nos incluye en su familia, nos hace heraldos del Dios alto. Nos hace quienes proclamamos la verdad santa del evangelio. Preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio de Jesucristo. Nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: mire, queridos, ustedes no tienen nada de valioso, ustedes no son muy cultos ni muy acabados y cultos y muy acá filosóficos. No, ustedes son gente común. Pero eso es lo interesante, ¿verdad? Como el rey Midas, que las cosas más rústicas las podía convertir en oro. Dios es el que tiene la capacidad de convertirnos a nosotros, de hacer que nosotros seamos algo en sus manos. Y el llamado al ministerio comienza cuando yo entiendo que no es lo que yo tengo que dar, sino lo que Él va a dar a través de mi vida. Yo soy el recipiente. Ese es lo primero que tenemos que aprender. Esa es la primera premisa del ministerio, es que yo soy el recipiente que Él va a llenar para que yo pueda llevar ese contenido a otra persona. Ese es el ministerio. El ministerio es pasarlo de Dios y dárselo a alguien más. Dios nos llama a nosotros al ministerio, es porque Él quiere usar nuestra vida como el conducto. Nosotros solamente somos el conducto por medio del cual Él va. No es un conducto muy bonito,
muy, ¿verdad? Como dije, no tiene mucha cosa de valor. Lo importante es que está en las manos de Él y que Él está comprometido en llenarlo. Él está comprometido en llenarlo para que nosotros tengamos algo que ofrecer, algo que dar. Entonces, esa es la primera premisa que nosotros vemos en el ministerio. Dios a todos nos llama, pero nos llama de esa manera. Mire, la vida de David. A mí me encanta siempre la vida de David, porque cuando uno lee ahí Samuel, capítulo 1, 16, Samuel Dios le dice, mira, ya para de llorar. Para de llorar, porque Samuel estaba, ¿verdad? Estaba ofuscado. No podía mirar hacia adelante porque, imagínense, Samuel había apostado que Saúl iba a ser el rey y en la primera de cambio aquel hombre la regó y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te quito el reino ya. Y levanta Samuel y dice, deja de llorar, levántate y vete a la casa de Isaí, porque ahí te voy a decir a quién de los hijos de Isaí vas a ungir para que sea el nuevo rey de Israel. Y entonces allá sale Samuel, ¿verdad? Se moviliza inmediatamente y se va a Belén. David, el padre de David, la familia de David eran precisamente de Belén. Y hasta allá se va. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, se consigue con unos elementos, con unos individuos fornidos, altos, espigados. Y obviamente la reacción de Samuel fue, es obvio que Dios me envió aquí a ungir uno de estos. Es decir, matemáticamente, ¿verdad? Matemáticamente Samuel tenía la explicación. Al llegar a ese lugar consiguió la explicación, pero Dios le dice, ¿sabes qué? No es ninguno de estos. Dice que pasó el primero, Dios dijo no. Pasó el segundo, Dios dijo no. 7 pasaron y Dios dijo no, ninguno de estos. Y entonces es cuando el acertijo se le complica a Samuel, porque entonces él tiene que preguntar al pueblo, ven acá, pero es que ¿no será que faltó alguno? Porque Dios de estos que han pasado dice que no, que estos no son los llamados, no es el llamado a ser rey, no es el que me corresponde ungir. Y entonces finalmente el papá dice, bueno, tengo uno, pero si me queda uno más, pero no creo que ese, yo no creo, si Dios no puso los ojos en estos que te presenté, mucho menos en ese otro que es el que me queda. Pero bueno, si quieres lo mando a llamar, mándelo a llamar. Y ahí va a buscar a David, quién sabe en qué monte estaría por ahí metido. Me imagino que cuando David llegó, venía apestoso a todo lo que huelen los pastores, ¿no? De estar con sus ovejas, de ordeñarlas, de hacer el queso, bueno, todo lo que tiene que ver con esa vida. No, a los ojos no era la persona indicada. El termómetro de Samuel no daba las indicaciones correctas. Pero Dios dijo, ese sí, ese es el que vas a ungir. Y yo me imagino que en su interior Samuel diría, pero ¿cómo te vas a quedar con el peor de todos? Con el más pequeño, con el menos experto, con el más incapaz, con el que es apenas pastorcito de ovejas. Es decir, ¿por qué vas a escoger el peor teniendo la posibilidad de escoger mejores candidatos? Pero de nuevo, esa es la manera como nuestro Dios opera, como Dios trabaja. Dios se empeña, se encapricha en escoger el peor. Para que la cosa sea más difícil, para que la cosa sea menos probable, para que los pronósticos humanos no puedan predecirlo, Dios hace las cosas a su manera y las hace sobrenaturalmente. Y entonces Samuel tiene que ungir a aquel chiquito,
tal vez 15 años tendría David en aquel momento, 15, 16 años. Era apenas un muchachón, ¿verdad? Todavía a lo mejor no le crecía la barba, todavía era un petizo apenas. Pero Dios dijo ese es el que vas a ungir. Mire, mi querido, quiero decirle algo. Lo segundo, el segundo principio en el ministerio. La vida de David cambió de ese momento en adelante. De ese momento David dejó de ser el pastor de ovejas y se convirtió en el rey de Israel. Ya estaba ungido por Dios. Todavía no había entrado en función, pero ya era el rey de Israel. Ya había sido ungido por Dios. Y lo que le quiero decir es lo siguiente. El segundo principio en el ministerio es que lo que cambia que tú seas una persona común y te conviertas en un ministro de Dios es la unción que Dios da sobre tu vida. La unción de Dios. No importa la raza, el color, el género, no importa si sabes o no sabes, el asunto es si Dios te ungió o no te ungió. Si te ungió, ya está claro cuál es tu destino histórico y tu destino profético, porque la unción tiene que ver con algo profético. Y cuando digo profético, quiero decir algo que ya estaba de antemano planeado por Dios y que se desata en algún punto de la historia humana y que tiene que ver con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora mire lo que le voy a decir. Alguien dice entonces, pastor, pero entonces yo tengo que esperar que venga un fulano profeta y me unja. Porque si no, entonces no se cumple el segundo principio del ministerio. Y fíjese lo que le voy a decir. La palabra de Dios enseña en varios lugares diferentes que la unción que se hacía en aquellos tiempos era con aceite. Se dejaba, ¿verdad? Una taza de aceite se derramaba y esa era la forma como de alguna manera simbólicamente se significaba, se hacía constar que una persona había sido llamada a un ministerio particular. La palabra unción viene de la palabra ungido. El ungido es una persona que ha sido enviada con un propósito particular. Y eso significaba que se le asignaba una responsabilidad particular. Por eso en Israel se ungían solamente a 3 individuos: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Solamente esas 3 funciones. ¿Saben por qué? Porque esas 3 funciones eran consideradas funciones ministeriales. No es casualidad que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en la historia humana, nuestro Señor Jesucristo tenía las 3 funciones. La función de ser rey, la función de ser sacerdote y la función de ser profeta. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él es la única persona en el universo que ha sido ungida para las 3 funciones de una sola vez. El único, Jesús de Nazaret, tenía los 3 oficios. Pero nosotros, que somos hijos, discípulos del Señor, nosotros también fuimos ungidos. ¿Cómo sabemos eso? El aceite representaba en el Antiguo Testamento lo que más tarde va a llegar, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu que sucede el día de Pentecostés, cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto y de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vino sobre ellos y una gran explosión espiritual, todos sabemos. ¿Y con qué objetivo vino el Espíritu Santo con poder sobre la iglesia? Si ustedes se recuerdan, cuando eso sucede, la iglesia es empujada hacia afuera. La iglesia hasta ese momento había vivido solamente hacia adentro. ¿Ve? Solamente entre ellos, a puerta cerrada,
orando, compartiendo el pan, compartiendo las oraciones entre ellos. Pero cuando llega el Espíritu Santo con poder, comienza a haber una fuerza exógena, es decir, hacia afuera. Porque para eso es el llamado. El llamado es para que el poder de Dios comience a irradiar, el poder de Dios comience a expandirse y la obra del Espíritu, la actividad de Dios comience a llegar a lugares donde no ha llegado antes. ¿Ves? Entonces, del aposento alto comienza a haber una fuerza, llamemos centrífuga. Una fuerza, ¿cómo diríamos? Es un anillo que se va expandiendo, ¿verdad? Concéntrica, una fuerza concéntrica, y comienza a expandirse a través de la historia humana. De Pentecostés la iglesia es empujada por él. ¿Sabe por qué? Porque ser ungido es ser enviado. Eso es lo que significa el ungido, el que está enviado. Enviado es hacia afuera. Usted no va a enviar a alguien hacia afuera, es la actividad de expandir, de echar hacia afuera. Ahora, mire lo que le voy a decir. Dios envió al Hijo. El Hijo envió al Espíritu. Y el Espíritu envió a la iglesia. ¿Sí me entiende? Por eso la iglesia de Cristo comienza a organizarse con los apóstoles, porque la palabra apóstol significa, en griego, significa el que es enviado. Si nosotros somos la iglesia apostólica, automáticamente, al ser miembro de la iglesia, nosotros también somos enviados. La palabra Cristo significa el ungido. Si usted es un cristiano, usted también es un ungido. Porque usted no se puede llamar cristiano y no estar ungido. El ungido es la persona que ya tiene una asignación. Cuando el Espíritu Santo vino a tu vida a residir y selló tu vida, en ese momento el Espíritu Santo trajo dones espirituales, y en ese momento el Señor te asignó un ministerio. Tú tienes que descubrir cuál es ese ministerio. Tú tienes que saber qué fue lo que el Señor te asignó a ti. Pero hay una misión histórica que Dios te encomienda. Y ¿sabe qué, mi querido? Le voy a decir algo que es muy importante que usted entienda hoy, y por eso estoy comenzando esta serie. Si usted no consigue lo que a usted le toca hacer en la vida, su vida espiritual se pasma. Su vida espiritual se acorta, su vida espiritual se marchita. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no fuimos creados solamente para el efecto de adentro, solamente para meter adentro. Dios quiere que salgamos hacia afuera. Hay algo que tú tienes que hacer por los demás. Hay algo que va a vitalizar tu vida, que va a robustecer tu vida. Pero es cuando tú te comienzas a expandir hacia afuera, porque tú has sido también enviado. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente comemos, tragamos, recibimos, pero no nos ocupamos del ministerio, es decir, no nos ocupamos en dar, en impartir, en compartir con los demás lo que Dios nos ha dado, ¿qué pasa? Nos vamos haciendo como los cochinitos estos que los crían para la Navidad. Esos cochinitos le dan de comer y comer, porque todo el que está criando esos cochinitos lo que quiere es que eso agarre peso. ¿Por qué? Porque es que la carne, eso lo venden por peso. Esos animales lo venden por peso. Entonces lo están engordando. Ese animalito no tiene salud física ninguna. El que se ocupa de estas cosas no está preocupado si le está saliendo músculo, si está creciendo, correctamente, si sus funciones están bien, si sus órganos están bien. El que lo quiere para eso solamente lo está engordando. Lo que quiere es que ese animal agarre peso. Mucha gente está en la iglesia y solamente agarra peso. Está expandiéndose, pero no está creciendo. Se está engordando, pero no está creciendo. Cuando hay un crecimiento integral en la vida espiritual, es cuando tú estás recibiendo, pero estás dando también. ¿Ve? Entonces necesitamos la combinación de las dos cosas. Y por eso es que Dios a todos nos llama al ministerio, porque si tú no estás dando, no creces integralmente. Hay una deficiencia en tu vida.
hay una falta en tu vida, hay algo que no se desarrolla bien en tu vida espiritual, porque necesitamos recibir, pero también necesitamos dar. Somos una iglesia apostólica. Comenzó con los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque a todos los que Dios tiene por discípulos, los convierte después en apóstoles. ¿Sí me entendió? Para calificar como apóstol, primero hay que ser discípulo. Si tú eres discípulo, ten por seguro que vas a llegar a ser apóstol. Y no estoy hablando en el sentido de la función apostólica, estoy hablando del llamado apostólico. Todos tenemos un llamado a ser enviados. Todos hemos sido enviados. Todos tenemos un campo misionero. John Wesley decía, mi parroquia es el mundo. Nosotros no podemos creer que esto que tenemos aquí, esto es todo lo que hay de ministerio. No. Hay un ministerio allá afuera. Hay gente que se está perdiendo. Hay gente que necesita ser tocada por el amor de Dios. Hay gente que necesita recibir de parte de Dios. Nosotros somos el instrumento. Nosotros somos el conducto. Nosotros somos el recipiente que va a poder llevar, portar esa agua y traerla donde está esa persona. Así que mire, no hay madurez espiritual. No hay madurez espiritual si nosotros no descubrimos a qué fue que Dios me llamó, cuál es la asignación de vida que Dios me dio, cuál es mi misión histórica, a qué me llamó Dios. Entonces, ¿sabe por qué? Porque nuestra vida perdería propósito, ganaría sentido, pero perdería propósito. Y Dios quiere que tengamos las dos cosas. Que tengamos sentido, pero tengamos propósito también. Entonces necesitamos las dos cosas. Para que haya un balance, para que haya un equilibrio correcto, necesitamos las dos cosas. Si una persona tiene una pierna y la otra no, va a haber un desbalance. Si tiene un brazo y el otro no, va a haber un desbalance. ¿Por qué? Porque es que necesitamos las dos al mismo tiempo. No es caprichoso, no es una cosa, ¿verdad?, que Dios así nos haya hecho. No, es que hay un equilibrio perfecto cuando tenemos las dos partes. Entonces, Dios quiere que tú estés recibiendo, te alimentes. Dios quiere que tú tengas una relación profunda con Él, que tú la cultives, que tú intimes, que tú vivas en esa profundidad de vida. Pero Dios quiere que tú también comiences a dar. Comiences a ministrar a otro, comiences a orar por otro. Mire, aquí hay gente que tiene llamados, talentos. Aquí hay gente maravillosa. Yo sé que aquí hay gente que tiene llamado a orar por los enfermos. Yo sé que aquí hay gente que tiene llamado a predicar el evangelio. Hay gente que tiene una pasión tiene fuego, quiere predicar, quiere estar continuamente. Hay gente aquí que tiene llamados, tiene ministerios. Mire, yo escuché una ocasión un sueño, y esto es verídico. Esto es un sueño que un hermano, un pastor, y esto lo contó él en una conferencia a la que yo asistí, y este hermano decía que el Señor le había dado un sueño, y el sueño consistía en que él de pronto se veía en medio de un warehouse, un depósito de estos gigantescos. Y entonces él decía que Jesús lo agarró de la mano y le dijo, mira, ven a ver todo esto. Y lo paseó por el warehouse y le mostraba ropas así muy acabadas, ¿no? Con recamados y encajes y engastadas, ropas muy bonitas, fascinantes, una cosa así como muy elegante, muy señorial de la realeza, ¿no? Y le mostraba todo esto. Y ¿sabe lo que? Después de un rato de mostrarle tantísimas de esas cosas, Jesús le dijo, nadie las ha buscado, nadie las ha pedido, nadie se las ha puesto. Entonces, ahí el hombre se despierta, ¿verdad? Y entiende de que lo que Dios le estaba tratando de mostrar es que todas esas capas representan ministerios, representaban llamados, representaban oficios espirituales, representaban funciones espirituales que nadie las estaba ejerciendo porque nadie las estaba pidiendo. Y por lo tanto esas capas, esas vestimentas, esa ropa oficial para ejercer esos llamados estaba sin uso, porque nadie las había pedido.
Nadie se estaba ocupando de eso. Entonces, mire, usted no deje el revestimiento, que Dios te va a dar un revestimiento espiritual. Cuando tú aceptas el llamado al ministerio, Él se va a ocupar de buscarte la capa en el warehouse que a ti te corresponde y te va a dar revestimiento en el espíritu. ¿Sabe por qué sabemos eso? Jesús nunca envió a sus discípulos a hacer nada por Él sin antes darles autoridad. La capa, la vestidura en la Biblia significa autoridad. ¿De qué estamos vestidos? Hay gente, si te vistes de rey, bueno, tienes autoridad de rey. Si te vistes de juez, pues tienes autoridad de juez. Si te vistes, ¿verdad? Según la vestimenta se puede sacar la conclusión de cuál es el oficio que ejerces. Y por eso es que la palabra dice que nosotros vamos a ser revestidos por el Espíritu. Vamos a ser vestidos de Cristo. Ahora, cuando tú aceptas ir al ministerio, cuando tú le dices, Señor, yo quiero conocer la asignación que tú me has dado, porque yo quiero ejercer, Dios se va a ocupar de revestirte espiritualmente. Eso es un asunto de Él, no es un asunto tuyo. Tu asunto es querer obedecerlo. Tu asunto es estar dispuesto y disponible. El asunto de Él es capacitarte. Él lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Jesús, mire, si usted va a Mateo capítulo 10, allí, si lee el 9, Jesús le dice a sus discípulos, oren para que el dueño de la hacienda, de la mies, mande obreros a su mies. Y en el capítulo 10 dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades para que fueran de aldea en aldea. ¿Qué quiere decir eso? Dios nunca te envía a hacer nada por Él sin primero darte autoridad, sin primero revestirte espiritualmente. Ese es el revestimiento, es la autoridad que Dios te confiere. Dios no te puede ir a mandar a sacar demonios si no te viste primero para ese oficio, si no te capacita para ese oficio, si no te reviste del poder suyo para que tú puedas ir y ejercer el llamado que Él te está haciendo. Así que mire, principio número 1, Dios no está contando con lo tuyo, Dios está contando con lo de Él. Ese es el principio número 1. ¿Cuál era el principio número 2? A ver si están en la jugada o qué. ¿Cómo dijo Emilio? Todos estamos llamados al ministerio, es el principio número 1. Y el principio número 2 es que Dios no está contando con lo que tú vas a traer, Dios lo va a poner. Y esto es precisamente lo que tiene que ver con el principio, con ese principio. Dios te va a revestir. Dios te va a revestir. Mire, si Dios te llamó a sacar demonios, créame, mi querido, Dios te va a revestir para ese oficio. Aquí había un hombre llamado Derek Prince, que si usted lo veía en la calle, usted decía, este viejito, bueno, ¿qué puede hacer este viejito? O sea, usted lo soplaba y se caía. Un tipo flaco como un palillo, que macilento, una persona que de verdad, y este es el que va a ir a sacar los demonios, decía uno. Pero cuando ese viejito se paraba y decía, en el nombre de Jesús le ordeno a los espíritus de opresión, que la gente comenzaba a revolcarse en el piso, la gente comenzaba a caer, porque Dios es el que te va a revestir para eso. Dios no está contando contigo si eres flaco, si eres bonito, si eres argentino, si eres peruano. Dios no está contando con nada de eso. Dios está contando si tú le quieres servir o no lo quieres servir. Y si tú le dices sí, entonces Él te va a revestir con su poder y te va a dar la autoridad para que tú ejerzas ese ministerio. Porque Él está contando es con lo de Él. Él no está contando con lo que tú tienes. Es que muchas veces nosotros mismos nos descartamos para el ministerio porque nos comenzamos a poner a pensar, pero es que yo no he estudiado teología, es que yo no sé esto, es que yo no sé lo otro, es que yo no vengo de familia cristiana, es que yo todavía tengo ataduras, es que y comenzamos a poner una mano de excusas para no ir al ministerio. ¿Sabe qué? Dios te la hace fácil.
te dice, yo no estoy contando con lo tuyo. Yo voy a proveerlo todo. Mire, si usted se mete a soldado, usted no tiene que ir a comprar el uniforme a un almacén, ¿verdad? Si usted se mete a soldado, el ejército tiene que darle el uniforme, tiene que darle las botas, tiene que darle el fusil, tiene que darle el entrenamiento, tiene que darle la comida. Ya es un asunto del ejército. Si usted se metió a soldado, el ejército tiene que ocuparse de todo lo suyo. En las cosas de Dios es igualito. Si usted se mete al ministerio, Dios se va a ocupar de todo lo que tienes que tener para que puedas ejercer el ministerio en el poder de Dios. ¿Ve? Es como funciona. Es como funciona. Mire, yo tengo un hermano, y este hermano, él estudió en la universidad, se fue a la universidad y es ingeniero electrónico. Mención, no sé qué cosa, superespacial, cibernética, no me acuerdo. Pero el tipo se metió 5 años de cabeza en la universidad y le costó a mi madre dinero poder sacarle la carrera a aquel hombre, y cuando después que se graduó nunca ejerció la profesión. ¿Y sabe por qué no la ejerció? Porque Dios lo llamó de misionero para la India. Dios quiere que tú ejerzas lo que Él te ha mandado a hacer. Lo que Él te mandó a hacer, no solamente lo debes estudiar, tienes que llegar el día en que lo comienzas a ejercer. Y entonces yo te quiero decir lo siguiente: hoy es el día que tú tienes que comenzar a ejercer de cristiano, porque tienes muchos años estudiando ser cristiano, pero todavía no lo has ejercido. En el momento que tú comienzas a ejercerlo es cuando dices: Señor, ¿dónde está mi campo misionero? ¿Dónde es que está el lugar al que tú me llamaste? ¿Cuál es la gente mía? ¿A quién le tengo que comenzar a ministrar? Y tú comienzas a trabajar en lo que Dios te asignó. Eso es tremendo, eso es supremamente poderoso. Mire, Dios en la historia de la Biblia ha demostrado que cuando una persona se deja usar por Él, Él es capaz de hacer las cosas más insospechadas posibles. Porque por último, Dios no cuenta contigo. Dios no cuenta con lo que tú tienes, Dios solamente cuenta contigo. Tú eres el método de Dios para que Él pueda intervenir en la historia humana. Así que hoy es el día en que nosotros tenemos que tomar una decisión resuelta y decir: Señor, yo voy a comenzar a ejercer de cristiano. Ya basta de estudiar qué significa ser cristiano. Ahora voy a comenzar a ejercer la vocación a la que tú me has llamado. Vamos a terminar en Efesios 4:1. Acompáñenme en Efesios, en el capítulo 4, verso 1. Mire, a propósito, no tengo el tiempo para meterme allí, pero si usted va a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, ahí la palabra dice textualmente que somos ungidos. Y si usted va a primera de Juan, capítulo 2, ahí dice que la unción ya está en nosotros. ¿Ok? Así que usted no tiene que esperar que alguien ore por usted. Usted ya está llamado al ministerio. Usted ya tiene la unción de Dios en su vida. Porque si ya tienes el Espíritu Santo, esa es la unción. El Espíritu Santo de Dios que habita en ti es la unción. Lo que tú tienes que hacer que esa unción se active es diferente. No recibirla, ya la tienes. El Espíritu Santo no se da por medida. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo no es una sustancia que Dios te da un poquitico hoy y después te voy a dar 4 cc más del Espíritu. Y después te voy a dar 10 cc más del Espíritu. Y después No, el Espíritu Santo no es una sustancia. El Espíritu Santo es una persona. O usted tiene todo el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. Una o la otra. Porque el Espíritu Santo es una persona. Así que en el momento que el Espíritu Santo llegó a tu vida, ya no va a entrar más Espíritu Santo. Ya tienes todo lo que Dios te iba a dar. Ahora la pregunta es la siguiente:
¿tiene el Espíritu Santo toda mi vida? Es otra pregunta, ¿se da cuenta? Por eso no es la unción la que necesita, es que la unción se active dentro de ti. En otras palabras, que el Espíritu Santo gobierne totalmente tu vida, que el Espíritu Santo esté en control de todas las áreas de tu vida y que el Espíritu Santo, por lo tanto, se pueda mover anchamente en tu vida. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, de eso vamos a hablar la semana que viene. Pero ahora, miren lo que dice la palabra en Efesios 4:1. ¿Qué dice allí? Vivan dignos de ¿qué? ¿Lo tienen o no lo tienen? Ajá, ¿cómo dice, por favor? Miriam, ¿cómo dice ahí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos de la vocación con la que fuiste llamado. ¡Wow! Usted tiene vocación. Yo tengo una vocación. En la iglesia cristiana todos tenemos una vocación. Una vocación es en el trabajo en el cual Dios quiere que tú y yo nos ocupemos. Si tú eres de la iglesia de Cristo, tienes una vocación. Y tienes que ejercer tu vocación. No es que yo estoy muy ocupado. Bueno, tendrás que decidir qué es más importante. Pero si tú aplazas tu vocación, no puedes ser un buen cristiano. Escuche lo que le dije. Si tú aplazas tu vocación, es decir, si la descuidas, si la dejas a un lado, no puedes ser un buen cristiano. Porque solamente cuando tú recibes y das, solamente cuando tú estás en esa dinámica de lo que entra y de lo que sale, hay un crecimiento maduro, orgánico, integral y por lo tanto un crecimiento saludable. Y muchas veces nuestra vida espiritual palidece porque nos hemos negado a ejercer el ministerio al cual Dios nos llamó. Así que mire, gente ocupada hay en todas partes. O tú quieres que Dios te quite tu trabajo para que no tengas nada que hacer y entonces te dediques a lo que Él te llamó. ¿Te preferirías eso? O resuelve decirle: Señor, yo quiero saber el llamado que tú me has hecho y voluntariamente obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa. Yo quiero envolverme en la vida de la iglesia. Yo quiero ser un misionero donde tú me mandes. No importa que sea misionero en el downtown, no importa que sea misionero en el Pulguero de Opaloca, no importa que sea misionero en Hialeah, no importa que sea misionero en Palm Beach, no importa dónde Dios te mande. El asunto es que seas misionero donde estés. En las escuelas públicas, en los parques de la ciudad, trabajando en una casa o trabajando en una fábrica, en una factoría, donde Dios te llame. Ese es tu campo de misión, ese es tu lugar de misión. Ahí tú tienes que anunciar el evangelio, ahí tú tienes que dar el amor de Dios, ahí tú tienes que tocar vidas humanas con el poder del Espíritu Santo. Ese es el ministerio. Todos estamos llamados al ministerio. Todos estamos llamados al ministerio. Mire, con esto termino. Si usted intenta vivir la vocación que el Señor te llamó, si usted lo intenta, usted, corre la probabilidad de que se equivoque. Pero si no lo intenta, ya se equivocó. Entonces, o corremos el riesgo de equivocarnos o ya estamos equivocados. Una de las dos. Pierde el miedo. Pierde el miedo. No, y si no sale, y si no funciona, y si no lo intentas, ya te equivocaste. Si no lo intentas, ya perdiste. Es mejor correr el riesgo. Es mejor correr el riesgo y decirle: Señor, yo le voy a echar ganas, yo le voy a entrar a esto, yo voy a obedecerte, yo voy a dejar que tú me uses, yo voy a preparar mi vida para que yo sea un instrumento. No importa que sea vaso de barro, no importa que sea una persona que no tiene muchas habilidades, yo quiero que tú me uses como tú creas que es mejor, que yo soy útil para ti, para el reino. Yo quiero dejarme usar por ti. Es increíble
la gente que más ha hecho cosas es la gente que estadísticamente está menos capacitada para hacerlo. Es muy interesante cuando uno ve la historia de estas grandes empresas cristianas que Dios ha levantado. Los grandes movimientos misioneros han comenzado con la gente más vil, con la gente que estaba descartada, que otras iglesias habían descartado. Mire la historia de Kathryn Kuhlman, una mujer que ya nadie la quería en el ministerio porque se había divorciado siendo pastora. Mire la historia de personas como la que comenzó el movimiento cuadrangular, Amy Sample McPherson. Esa mujer la habían sacado de su denominación, y Dios comienza un movimiento poderosísimo que ha llegado a todos los países del mundo. Lo comienza con una mujer que había sido primero mujer en comienzos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no valía para nada. Y Dios se empeña en hacer las cosas que resultan imposibles. Así que yo te quiero decir algo esta mañana, mi querido. Lo único que Dios quiere es que tú estés dispuesto a obedecerlo. Lo demás corre por cuenta de Él. Lo demás lo va a hacer Él. Todo lo demás corre por cuenta de Él. Lo que Dios quiere es que tú estés dispuesto y disponible a servirle. Y si tú le dices que sí, entonces todo lo demás, Él se va a ocupar de todo lo demás. Él te va a dar la autoridad, Él te va a capacitar en el Espíritu, Él te va a dar la educación que tú necesitas para ejercer lo que tienes que hacer. Y Él va a ir contigo, Él va a ir contigo, Él no te va a dejar. El Señor nunca nos va a dejar solo. Él nos va a enviar con su poder para que nosotros en su nombre podamos representarlo, porque eso es lo que significa el ministerio. El ministerio significa que nosotros tomamos el lugar de Él, lo representamos, pero Él es quien va a actuar por medio de nosotros. Nos ponemos en pie. Dale un abrazo a tu hermano y dile: yo estoy en el ministerio. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Mark, gracias por esa palabra.